Buenas noches, me presento. Mi nombre es Julio Parra. Hoy voy a tener el placer de estar compartiendo un momento con ustedes, un momento de enseñanza, de aprender un poco, de poder eh, traer la Biblia a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque para los que me conocen, saben y de pronto tienen una expectativa o un nombre o un parecer pues muy malo de mi parte o algo así. Pero sin embargo, durante la vida y durante el proceso de Dios, creo que poco a poco he podido ir entendiendo los planes de Él, y esta prédica o este estudio se basa más que todo en mi vida. Entonces, yo creo que ahí donde usted está, cierre sus ojos y empiece a abrir su corazón y a que nosotros podamos entender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida o por qué momentos pasamos para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ahí donde están ustedes, cierren sus ojos y vamos a empezar. Vamos a dar una pequeña oración para poder iniciar. Señor Padre que estás en gloria, te doy muchas gracias, Señor, por este día que me has regalado. Gracias, Papito Dios, porque a pesar de mis errores, a pesar de mi comportamiento, a pesar de las cosas, Señor, que he cometido, aún así has estado ahí, Señor. Aún así puedo decir que nunca me has abandonado y que siempre me has tendido tu mano, Señor. Señor, hoy yo te pido por este estudio, Papito Dios, que cada uno de los que están detrás de la pantalla, Señor, lo puedan recibir y lo puedan llevar a su vida, Papá Dios. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, el estudio empieza con una pregunta, y es una pregunta más que todo, por decirlo así, un poco no se va a entender al principio, pero quiero que usted la anote o la escriba o la recuerde para que usted la conteste al finalizar el estudio. Dice así: ¿ya estás aburrido del sábado? Esa es la pregunta mía y quiero que usted la conteste después de que se acabe el estudio. Bueno, iniciamos. Se dice que cuando Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, y después vino unos sucesos en los cuales se consideran 3 días en la muerte de Jesús. Pero estudiando la Biblia y mirándola bien, el único día natural o el único día completo en el cual murió Jesús fue el sábado. O sea, en el que Jesús se mantuvo muerto todo un día. Pues porque el viernes murió y el domingo resucitó. Entonces el único día en el que Jesús completó literalmente un día de muerto fue el sábado. ¿Esto a qué viene a decir? Que yo veo, o la vida se comparte de 3 momentos. El momento en el cual se inicia la aflicción, el momento en el cual tú tienes que pasar la aflicción y en el momento que tú vas a tener la fortuna de poder regocijarte porque pasaste esta aflicción o pasaste algunas cosas de tu vida que te agobiaban o que no podías estar bien con eso. Entonces, durante la Biblia hemos visto que Abraham tuvo que pasar 3 días buscando el lugar del sacrificio, y al tercer día pudo lograr o encontrar el lugar del sacrificio. Dice que Esther oró y ayunó y al tercer día pudo tener un encuentro con Papá Dios. Sigue diciendo, dice que para uno pasar estos momentos o pasar estas aflicciones, uno tiene que ser esforzado y valiente. Entonces, yo mirando las relaciones, siempre hay 3 días en los cuales la Biblia relata que van a haber en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, yo, si hubiera pensado que mi vida se hubiera basado en 3 momentos, no hubiera hecho tantas cosas que hice en los momentos de desesperación, en los momentos que me sentí solo, en los momentos que literalmente no sentía a nadie a mi lado. Si nosotros pudiéramos entender desde el comienzo que solo son 3 momentos, ¿sí?, podríamos saber y esperar el momento de Dios. Entonces dice en Mateo
si usted tiene la Biblia o desde el internet o desde su celular para poder constatar. Dice en Mateo 12:40, dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando yo me puse a investigar el corazón de la tierra, se hace el simbolismo de que Jesús tendría que bajar literalmente al infierno para recoger o arrebatar las llaves del Hades. ¿Y esto qué significa? Que Jesús muere por un propósito. Y el propósito lo empieza a cumplir cuando Él muere, o sea, el viernes. Y yo llevándolo a mi vida, a veces nosotros empezamos el proceso o empezamos un proceso del cual no sabemos para dónde nos va a llevar Dios. Pero recuerda que siempre Dios nos lleva o nos inicia un proceso, es para mejorar nuestras vidas. Para mejorar. Entonces dice que Jesús muere un viernes. Y a veces nosotros en medio de la dificultad se nos mueren cosas. Y esto pues se nos mueren sueños, se nos mueren ilusiones, muchas cosas que pasan en el momento que inicia la dificultad. No sé si usted en algún momento ha sentido que nunca pudo realizar un sueño o que alguna ilusión que usted tenía no se va a poder cumplir. Pues esto ya a mí me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera parte es el inicio del problema. Y como ya sabemos, pues el tercer día es la resurrección o la liberación de nosotros para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa con el intermedio? Que por eso yo decía que es el sábado. ¿Qué pasa con ese sábado en nuestra vida? ¿O qué pasa con ese sábado en su vida? Que a veces no sabemos ni siquiera cuándo empezamos ese sábado. Entonces ese sábado es el momento o el camino que tiene Dios, que dice que siempre van a haber dificultades en nuestra vida, pero que Él nos sustentará. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en medio de la dificultad nuestros sueños, no sé qué pasa con nuestros sueños que mueren. A veces no sé si usted tendrá un sueño de su infancia que usted cree que murió o alguna cosa que usted cree que ya no va a poder tener, ¿sí? Entonces sigue diciendo que los sueños que son de Dios tienen que morir para que sea rectificado que ese sueño era de Dios. Y hoy en día, pues poco a poco yo lo voy viendo en mi vida. Si alguna vez a ustedes en algún momento llegan y le dicen, usted va a ser bendecido o usted va a tener muchos problemas o saber qué pasa con los planes de Dios que han muerto. Entonces, sigue diciendo que muchas cosas se pueden ir muriendo o se pueden ir apagando, que son los dones y los sueños. Y todas estas cosas se pueden ir reviviendo, pero cuando es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué les cuento? Yo pasé por un proceso y tuve unas dificultades y mi camino no ha sido el mejor o mucha gente me conoce es porque siempre he tratado de hacer pues como un camino equivocado. Entonces, lo que pasa, Dios siempre dice que los que confían en Él dejan todo en manos de Dios. Amén. Entonces, la fe en Cristo es que nosotros tenemos que pasar los momentos difíciles, pero de la mano de Dios. Ese sábado que a veces nosotros creemos que es interminable o esas dudas, y yo a veces le comento a mi papá y le digo, la Biblia hoy en día o la palabra de Dios se fabuliza. O sea, decimos que todo va a estar bien, que Dios siempre nos ayudará,
que no importa el problema, que no importa la situación. Y sí, es verdad. Pero ¿qué pasa en el problema? ¿Qué pasa cuando nosotros realmente somos hombres y somos humanos y lógicamente todas las situaciones nos duelen? Como yo le digo a mi papá hoy en día, en esta situación, claro, las iglesias predican que todo va a pasar, que todo es un propósito de Dios, pero ¿qué pasa con la aflicción? ¿Qué pasa con el yugo? O sea, le decía yo a mi papá, a nosotros no nos duele lo que le pasa al vecino de al frente, no nos duele lo que le pasa si está aguantando un hombre en la calle, a nosotros no nos duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona lejana a nosotros. Pero si es una persona que es cercana a nosotros, pues lógicamente nos va a dar pues como ese sentimiento de que no puedo ayudarlo en estos momentos o que no puedo hacer nada por ellos. ¿Qué pasa con los sueños que realmente tú crees que se han muerto? Entonces yo me puse a indagar y hay sueños en los cuales te han dicho a ti, bueno, tú vas a tener una familia prosperada, vas a tener una familia a la cual vas a tener muchos hijos, vas a prosperar la tierra, vas a ser bendecido, pero en este tiempo no lo estás viendo, ¿sí? O crees que ya pasó el tiempo, o crees que ya no hay, o ya estás muy viejo, o ya literalmente no puedes hacer nada por eso. De pronto te dijeron, no, tú vas a pastorear o vas a empezar a enseñar la palabra de Dios y vas a llenar multitudes de estadios y te dieron muchas palabras, las cuales tú en ese momento dijiste, yo las recibo y yo sé que se van a cumplir en mi vida. Pero al pasar del tiempo, ese sueño fue muriendo, ese sueño no lo viste realizado en tu vida y en algún momento dijiste, lo que me dijeron de pronto era mentira, o de pronto se equivocó, o de pronto realmente no fue base a lo que es, a lo que está en mi vida. Pero hoy, y te puedo decir por la palabra que todo sueño que es de Dios tiene que morir primero, para que Dios se pueda glorificar, o para que tú le puedas dar honra y gloria a Dios cuando Él lo realice en tu vida. Entonces dice que no debes perder la esperanza, no debes perder el ánimo en medio de la aflicción. Recuerda ¿qué pasó el sábado? Se dice que el sábado era el día del reposo, en el cual todo el mundo hubo silencio, todas las calles estaban tristes, toda la gente lloraba y decía, se ha muerto Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasó en ese sábado? Ese sábado realmente fue doloroso. Ese sábado toda la gente pensaba, y yo creo que hasta los discípulos dijeron, no va a poder, ¿sí? Después de que los discípulos lo siguieron y dijeron, algunos dijeron, ya Jesús murió, ya no hay nada más que hacer. Amén. Y entonces yo, leyendo la Biblia y estudiándola, en Hechos 27:18 hay una historia muy linda, una historia la cual puedo decir me identifico con ella, y es que el apóstol Pablo habla que él tiene que ir a un lugar, ¿sí? Y se monta un barco, y entonces él ve que en ese tiempo estaban en invierno, y entonces él empieza a navegar por ese barco. Dice que iba con ladrones, iba con gente que, bueno, de todos los estratos, se puede decir así, y que poco a poco, cuando iba en el mar estaba con mucha tempestad. Entonces dice que llegaron a un lugar, ¿sí? Y de ese lugar le dijeron, Pablo, ¿qué hacemos? El mar está con mucha tempestad. Entonces Pablo dijo, es mejor que nosotros nos quedemos, nos guardemos y salvemos nuestra vida. Y a veces mucha gente se presenta así en nuestra vida y nos dice, hey, mira, por ese lado no, o por ese camino no. Pero sin embargo nosotros decimos, no importa, yo creo que no pasa nada. Y ellos se embarcaron hacia a otro lugar. Entonces dice que cuando iban en medio de la tempestad, llegó y sacudió muy fuerte el viento, y durante algunos días ellos tuvieron que empezar a botar lo que eran las cargas, lo que eran personas de la tripulación, para que el barco no se volcara por todo el peso que tenía.
Y a veces nosotros en medio de la tempestad tenemos que dejar ir personas, tenemos que empezar a soltar cargas que tenemos para nosotros poder alivianar la carga y que nuestra vida no se desborde. Pero sin embargo sigue diciendo que después le dijeron a Pablo, bueno Pablo, ¿qué piensa usted? Y él dice, un ángel me visitó y me dijo que no nos preocupáramos, que nuestras vidas iban a ser salvas, pero que íbamos a perder el barco. Y esta palabra a mí me cautivó mucho, me sorprendió, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, en medio de la tempestad, Dios nos guiará, Dios nos tomará de la mano, y si vamos pues en un barco, mucho mejor. Pero Dios siempre quiere que nuestra vida dependa es de Él, que nuestra vida se enfoque y podamos decir, solo Dios me puede sacar. Entonces dice que va a perder nuestro barco, que vamos a perder nuestro barco, y yo a veces le comentaba a mi papá, a veces nosotros decimos, bueno, yo quiero salvar mi vida, pero también quiero el barco en medio de la tempestad, en medio del agua. Amén. Entonces eso es lo que pasa a veces en medio de las cosas de Dios, y nosotros las vemos a veces muy lógicas, cosas que realmente no se puedan explicar, porque mucha gente dirá, bueno, pero supuestamente Dios nos ayuda, y ¿por qué no les dejaría el barco? Dios sencillamente quería darles una lección. Entonces dice que nosotros tenemos que confiar en Él y tener fe. Pero hay dos tipos de fe. Una fe que es preventiva y la otra fe que es de resurrección. La fe preventiva es cuando usted ora post algo. Algo así como que, Señor, yo pues te encomiendo mi cuerpo antes de salir, mi salud antes de salir a la calle, Señor, que tú seas llegando a mi vida, bueno, rescatándome si hay algo malo en la calle para mí. Pero la fe de resurrección es la fe que dice, es la fe que nosotros debemos de desarrollar, que es la fe hacia mis sueños o hacia las cosas que yo nunca he visto en mi vida. ¿Sí? Entonces por eso dice que nosotros tenemos que tener esperanza en Dios. Pero la fe en la fe no sirve. Y esto fue muy lindo para mí, porque yo pensaba que el ser positivo, el siempre decir, bueno, yo sé que todo va a estar bien gracias a Dios, o que Dios ya tiene todo solucionado, era la solución. Y a veces el ser muy positivo en Dios no es que sirva mucho. ¿Por qué? Y se los explico, o lo explico a mi manera. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, Dios siempre tiene unos parámetros. Y nosotros tenemos que decir, llegué y dije en algún momento, yo sé que Dios me va a salvar, yo sé que Dios va a salvar mi familia, pero nunca hice nada. O sea, nunca puse a trabajar la fe. Dice que nosotros, la fe es como el combustible, y Dios o nuestras obras son el carrito, por llamarlo así. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando, ir pro a esos sueños por medio de la fe. Sigue diciendo que en el propósito de Dios, o en medio de la aflicción, o en medio de ese sábado que es el cual ahorita mucha gente está pasando, o mucha gente se siente sola, o mucha gente dice, bueno, Dios, o mucha gente cuestiona a Dios, como en algún momento yo lo hice, o hoy en día dice mucha gente, no, Dios no existe, o todo es porque ya debe ser así. Entonces dice que nunca ponga una coma en donde Dios ya puso un punto, y nunca ponga un punto en donde Dios pone una coma. Entonces muchas veces la gente piensa que ya llegó el fin, cuando Dios hasta ahora está poniendo una coma para el domingo. No sé si me hago entender. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una dificultad, de pronto digamos en salud, mucha gente dice, no, yo tengo cáncer, yo creo que ya es el tiempo de oírme, y ponen un punto. Y aún así dicen que hay mucha gente que profesa y dice, yo creo en Dios y creo que Dios resucitó y creo que hace milagros. Eso, para mí, cada persona tiene que tener esa fe de decir, bueno, yo me enfermé, yo sé que Dios hará en medio de mi enfermedad, y podré
alivianar mis cargas. A veces, muchas veces tienes deudas y las vemos tan inalcanzables o que realmente ya nos consumen y decimos, yo me rindo o yo dejo esto así, porque hay personas así, ¿no? Porque hay personas que tampoco son muy positivas, pero sí llegan al nivel de ser, por decirlo así, muy... se me fue la palabra, muy... Bueno, llegar a ser una persona muy negativa. Entonces, llegan y siempre están diciendo, no, yo nunca pude cumplir mis sueños, nunca pude salvar mi familia, nunca pude cumplir mis metas. Pero Dios está diciendo, cuando yo ponga una coma, usted tranquilo, ¿sí? Y cuando yo ponga un punto, usted no trate de poner una coma. Cuando Dios a usted le corte relaciones con personas, cuando Dios lo corte en relaciones en exterior, para que usted pueda realmente decir ya no más, ¿sí? Porque Dios a veces también trata de cortar nuestra vida cuando nosotros vamos muy mal, pero nosotros queremos seguir llevando ese sábado o llevando esas cargas en nuestro peso. Entonces dice que Jesús bajó el sábado y yo le decía a mi papá, Jesús tuvo 2 encuentros con el diablo cuando estuvo aquí en la tierra. Uno de ellos se puede ver que fue en el desierto, ¿no? Que fue cuando el diablo pues tenía el poder para poder retarlo y para poder decirle, hey Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, o si tú eres el Hijo de Dios, tírate de este abismo que vendrán ángeles a salvarte. El diablo siempre va a querer retarnos en los momentos de aflicción. Siempre va a querer decir, o no sé si le ha pasado, que en los momentos en donde usted está más, por decirlo así, mal en su vida, siempre llegan pensamientos negativos a su vida diciendo, ¿será que usted sí puede? ¿Usted sí podrá salir de esta situación? ¿Usted podrá realmente sacar su matrimonio adelante? ¿Podrá usted llevar a sus hijos a donde usted los quiere llevar? Estos son los pensamientos que se nos vienen porque somos carne y porque somos hombres. Y lógico, o sea, la palabra de Dios siempre dice que nosotros tendremos que tratar de evitar estos pensamientos. Pero a mi parecer es muy poco probable, ya que nosotros en sí, en medio de la dificultad, somos muy pesimistas, ¿sí? Entonces, dice que, bueno, Jesús tuvo ese encuentro, pero tuvo el otro encuentro cuando dice que bajó el sábado, ¿sí? Y yo a veces me pongo a pensar cómo sería ese momento en donde Jesús baja y mira al diablo y le arrebata las llaves del Hades, ¿sí? Y hay una frase muy bonita y se me quedó en mi corazón, que dice que Jesús en ese momento, con la autoridad y potestad que le concebía haber muerto por nuestros pecados, diría, de ahora en adelante no puedes tocar a mis hijos porque ellos ya están redimidos. Y ahí es cuando esta palabra a mí me impacta y dice que ya no puedes tocar a mis hijos porque ellos ya están redimidos, es porque ya viene la resurrección de tu milagro, la resurrección de tus sueños, la resurrección de Jesús. Cuando pasa esto, mucha gente que había negado a Jesús, mucha gente que había hablado de Jesús y mucha gente a la que Jesús le dijo, no importa, porque después de 3 días resucitaré, no creyeron en él. Y a veces nosotros somos así. A veces Dios nos da una palabra y nos dice, mira, tu camino va a ser este, y nosotros decimos, ¿será que sí? ¿Será que llegamos allá? Y por lo cual nunca nos ponemos en obra hacia ello. Pero cuando Dios da una palabra para nuestra vida, siempre se va a tener que cumplir. Así sea a las malas, así sea al garrote, así sea cuando usted esté llegando a viejito. Usted en algún momento va a llegar a ese domingo y va a mirar atrás y va a decir, desde que yo empecé la tribulación, desde que yo empecé a pasar estos momentos difíciles, Dios nunca me dejó. A veces pensamos que Jesús hace silencios, o que Dios hace silencios y que realmente en Él, en medio de la dificultad, se va. No sé si usted ha sentido eso, pero Él en sí siempre, hasta en sus silencios, da la mejor respuesta. Entonces dice que no hay domingo si no hay un sábado. No hay una recompensa si no hay un sacrificio.
Pero ese sacrificio tenemos que aprenderlo a pasar nosotros mismos. Cuando tú estés pasando por un momento de dificultad, o un momento en el cual no quieras seguir, o un momento en el cual digas, yo creo que es mejor dejar las cosas así, recuerda que después del sábado hay una recompensa, hay un domingo. Y yo quiero, para finalizar, que usted vaya a Romanos 4.1, Romanos 1.4, y dice así: que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de sanidad por la resurrección entre los muertos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que no haya creído que Jesús no resucitó, no puede creer totalmente en Jesús, o está negando a Jesús. Entonces, si usted no cree que su sueño, que sus metas pueden resucitar, usted recuerde que primero tiene que ser una meta o un sueño que sea de Dios. Y todos los sueños de Dios tienen que morir primero para resucitar después. Con esto quiero finalizar y decirle que si usted ya está aburrido de su sábado, no deje de buscar a Dios. Es el mejor camino y la mejor respuesta. Y en un momento usted va a llegar a decir: gracias Dios, o gracias Jesús, porque me ayudaste a pasar mi sábado. Me ayudaste a pasar mi aflicción y mi tribulación. En medio de mi tempestad te revelaste a mí. Entonces, les doy muchas gracias por haber estado ahí, pendiente. Si tienen algún aporte, pueden hacerlo, pueden escribirlo ahí, estaré muy pendiente. Entonces, para finalizar, recuerda que siempre viene un domingo. Así el sábado parezca eterno, siempre viene un domingo. Amén. Doy gracias a Dios, amén. Quiero que usted dé un gloria a Dios, un aleluya, y donde está, amén, que usted crea que su ayer no va a ser el mismo de hoy, ni su hoy va a ser el mismo de mañana. Eso quiere decir, amén, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, amén, porque Dios coloca en los corazones de nuestros hijos, amén, seguir este camino, vivir esta palabra. Así que estoy agradecido con Dios y pido a Dios que nunca suelte a mis hijos, amén, que siempre los tenga ahí con esa palabra en el corazón, y su boca suelte palabra para la humanidad, para el mundo entero. No se le olvide, tu hoy no va a ser el mismo de mañana. Si tu hoy es pésimo, mañana tu día será diferente, no será el mismo de hoy. Así que no se te olvide. No importa lo que hoy haya pasado, lo que hoy hayas vivido, no importa si hoy no se te dieron las cosas, si hoy fue el peor día para tu vida, entre comillas, no importa si hoy no resucitó lo que tú creías que iba a resucitar hoy. La palabra a través de mi hijo es muy clara: tu domingo es mayor que tu sábado. Así que hay una esperanza para que mañana sea diferente y podamos lograr el objetivo, podamos llegar al triunfo y a la verdadera razón de ser. Cristo viene pronto, Cristo te ama. Se despide de ti el pastor Julio César Parra. No se te olvide, ayúdanos, no con dineros, amén. Solamente ayúdanos con inscribirte en YouTube, amén, y darle el visto bueno y poder enviar este mensaje a miles y a miles de personas que tal vez están diciendo: creo que hasta aquí llegué, creo que no se dieron las cosas, creo que me mintieron, creo que no fue real, creo que se equivocaron, creo que me engañaron. No. Dios nunca ha engañado y jamás engañará. Si hay una palabra de parte de Dios para tu vida, se cumplirá. Y tu domingo vendrá. Así que nos despedimos en esta noche, amén, dándole gloria a Dios. Gracias al Señor por la salud, por el tiempo que nos ha dado hoy para poder transmitir este mensaje a tu vida. No se te olvide, levántate porque viene tu domingo, el domingo de resurrección. Amén. Cristo te ama, Cristo viene pronto. Prepara tu corazón para poder partir con el Señor, amén. Así que Dios te bendiga y nos vemos el domingo 10 de la mañana, amén. Domingo 10 de la mañana estamos aquí nuevamente para traer una palabra para su vida, una palabra que le confronte, una palabra que le levante, a una palabra de parte de Dios. ¿Sabe quién está interesado en usted? No yo, Dios. El mismo que está interesado en usted está en mí. Así que todos unidos para creerle a Dios y esperar a su Hijo amado, porque muy pronto está su venida. Así que, chao, nos despedimos.
Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom.